Sí, bueno, estamos en vivo aquí. Esperamos que este audio sea de su agrado y llegue hasta sus corazones. Este es nuestro primer podcast empezando y tenemos a la hermana Vázquez con su primera presentación. Esperemos les guste. Pueden sentarse. Bueno, pues esta es la hermana Elsa Vázquez de San Benito. Somos evangelistas, mi esposo y yo, y pertenecemos a iglesias evangélicas independientes en México, en Estados Unidos. Andamos 6 meses para México y 6 meses ahora nos tocó en este lugar. Ya vamos para 4 meses, dijo mi esposo, 4 meses ya, y regresaremos a casa hasta el 28 de noviembre para el día 10 estar saliendo para allá, para Veracruz, para unas campañas en aquel lugar. El Señor me ha traído a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho no solamente conmigo, sino con mi familia. El Señor siempre va con nosotros. Hemos visto la mano poderosa moverse de una manera muy especial. Ocupo el segundo lugar en una familia de 5. Nací en Monclova, Coahuila. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen Monclova, Coahuila. De eso ya hace varios años. Nací en un hogar donde no se conocía la palabra del Señor. Mi padre decía que teníamos nuestra religión, éramos católicos. Nací en un hogar donde no había necesidad, ya que mi padre era un hombre millonario en México allá en aquellos años. Tenía billares, cantinas, desgranadoras, era socio fundador de la pasteurizadora Vaquita en Matamoros. En sí era agricultor, tenía varios ranchos en Matamoros, Río Bravo, Soto la Marina. Tenía un rancho muy grande del tamaño de una ciudad, 2,100 hectáreas, que se encuentra en medio de Nuevo León y de Coahuila. Ese rancho había sido un cuartel, era una hacienda, era de ganadería. Mi padre no conocía absolutamente nada de ganadería, sino que lo había comprado únicamente para que se dijera que era el dueño de esa hacienda. Y es ahí donde íbamos y nos pasábamos las vacaciones y los fines de semana. Y fue ahí donde la hermana Elsa conoció los demonios. Y quiero leer una cita bíblica, no tiene que ir allá, sino únicamente tome nota. Job 4, 14, 15 y 16 dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, dice la palabra del Señor. Pero también quiero ir ahí a Deuteronomios 18, del 9 al 14. Y dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hija por el fuego, ni quien predique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino oyen, dice la palabra del Señor. Hace 19 años el Señor me alcanzó, después de haber practicado brujería y hechicería por 30 años. Se dice fácil, un poco difícil, sabores amargos ahí en el mundo, pero no quiero que se me olvide, porque sería como olvidarme de dónde el Señor me sacó. Empecé a practicar brujería y hechicería entre los 2 y los 4 años, y fue mi abuela quien me enseñó a poner la mano sobre las personas. Me decía únicamente: di estas palabras y vas a ver cómo los milagros suceden. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que personas han ido donde un brujo o un hechicero y han recibido su milagro. Y en esta preciosa tarde yo quiero decirte que es verdad, porque también Satanás hace milagros. Esa es precisamente la misión de Satanás: engañar a la gente, que después de haber escuchado este testimonio te vas a dar cuenta cómo es que Satanás deja todas las cosas descompuestas y que las arregle mi Señor. Cuando tenía la edad de 4 años mi abuela murió. Y en una ocasión, estando dormida en mi recámara, sentí la presencia de alguien ahí en ese lugar. Y por mucho tiempo pensé que era la abuela, era tan real. Con el movimiento de su boca me dijo que quería agua. Me levanté, me fui a la cocina, traje el vaso con agua, y cuando regresé esa abuela ya no estaba. Empecé a gritar y mi madre me dice: ¿qué pasa? Le digo: la abuela anda aquí. Dice: no puede ser posible. ¿Recuerdas que tu abuela murió? Nadie me podía decir que era mentira, porque la estaba viendo con mis propios ojos. Y a partir de ese momento empecé a invocar espíritus del más allá. Y continuamente estaba clamando el espíritu de la abuela. Esto no era ninguna abuela, era Satanás disfrazado de abuela, donde sabía que era la única forma de arrimarse a una niña de 4 años sin que tuviera miedo, pero a pesar de todas las cosas sentía miedo. Yo con esto quiero decirte que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. Siempre hay 2 espíritus satánicos dentro de la iglesia. Y usted dirá: qué raro. Pues no se le olvide dónde fue la primera división, ahí arriba.
No se le olvide que dentro de los 12 estaba Satanás mismo, y de haber sido Judas, podía ser cualquier otro de los 12. Siempre hay dos espíritus satánicos: el de Jezabel, que es el que jala a los pastores, a los ministros, a los siervos de Dios, al hermano que más usa el Señor. Pero también el de Satanás, que es el que divide las iglesias. Tenga bastante cuidado. Tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. La persona, cuando no tiene discernimiento, lo mismo le da sentir el Espíritu de Dios que sentir el Espíritu de Satanás, pues no hay discernimiento. Si a usted lo ha puesto el Señor en este lugar, tenga bastante cuidado. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos andar brincando de un lado para otro. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos estar ni siquiera segundos sin pastor. Si el Señor lo ha puesto en este lugar, aquí permanezca. Amén. Y así pasaron largos 12 años. Y hago mención de dos partes de mi vida en el testimonio: viviendo en unión libre con Satanás. Pero la hermana Elsa tenía ya la edad de 16 años. Y había llegado el momento de reafirmarme más en las cosas satánicas. Y en ningún momento sabía que era Satanás. Teníamos una tienda grande ahí en Tamaulipas, vendíamos desde leña hasta licor, abastecíamos casi toda la colonia. Y cuanta tienda se ponía por ahí, mi padre hacía que cerraran las puertas. Toda mi familia practicó la brujería y hechicería. La primera que ingresó fue la hermana Elsa, después mi padre, mi madre y cada uno de mis hermanos. Pero frente a nosotros había una carnicería. Y teníamos pleito con el vecino. Yo no sé cuántos de los que están en este lugar tienen pleito con alguien, pero sí quiero decirte que las maldiciones afectan. Es mejor que alguien te dé una bendición y no una maldición. El pleito era porque el vecino únicamente era carnicero. Había venido a hablar con mi padre para que cerrara el departamento de carnicería. Mi padre, como tenía dinero, pagó a las autoridades, le dieron el permiso y más libremente pudimos tener ese departamento. Pero el vecino siguió urdiendo. Y una tarde ese vecino mandó un platillo a la casa. Yo con esto quiero decirte que hay mucho cristiano que no ora por sus alimentos. En ocasiones estamos en un restaurante y nos da pena orar por los alimentos. La pena les debe dar a ellos, no a nosotros. Nosotros tenemos a alguien a quien darle gracias por todo cuanto nos llevamos a la boca. Tenemos que decirle al Señor que purifique y santifique nuestros alimentos, porque la palabra del Señor dice que aunque bebieres cosa mortífera no nos hará daño. Mi madre fue la única que comió ese alimento, tenía 6 meses de embarazo, el bebé se le murió y en la casa empezaron a aparecer todas esas cosas extrañas que una persona siente cuando está siendo embrujada. Tierra del panteón, restradiajo, flores rojas, agua en la puerta, camaleones de todos tamaños y de todos colores. Peleas en el hogar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando hay peleas en el hogar, si no está Satanás ya ahí metido, está tratando de meterse. Hogares destruidos, cristianos o no cristianos. Es un mero mole de Satanás desbaratar hogares. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando desbarata una pareja, los hijos se los llevan los pies. Y es ahí donde nacen los drogadictos, es ahí donde nacen los homosexuales, es ahí donde nacen las lesbianas, es ahí donde nacen los alcohólicos de un hogar destruido. Mi madre se estaba muriendo y cuanto brujo y hechicero, para nosotros no había distancias. Íbamos y nos pasábamos ahí en las noches para ser los primeros en ser consultados. El bebé se le murió y mi madre adelgazó 150 libras en 3 meses. En 3 meses habíamos quedado en la calle completamente con la enfermedad de mi madre. Ya no teníamos nada. Yo recordaba hace un momento que el hermano estaba hablando del diezmo. A muchos no nos gusta que se hable del diezmo, pero hoy no vamos a tratar ese tema. Pero sí quiero decirte que si tú quieres ser bendecido, pon atención. La palabra del Señor se está dirigiendo a su pueblo en Oseas 4:6 y dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo no quiero ser destruido. En ocasiones el cristiano, y estoy hablando de los cristianos, se siente como que está viviendo en maldición. Y en muchas ocasiones se está viviendo en maldición. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando nos gastamos el 10% que no es nuestro, es del Señor, eso se llama robo. Tenga bastante cuidado. La palabra del Señor dice: malditos sois con maldición. Yo siempre digo que con qué cara volteamos hacia arriba y le decimos al Señor que nos dé más, si nos hemos gastado lo nuestro y aparte lo del Señor. Tenga bastante cuidado. El 10% no es para bendecir al pastor. El 10% es para bendecirte tú misma. Y lo tienes que dejar en el lugar donde tomamos el alimento espiritual. Y lo que se haga con ese diezmo ya no es asunto nuestro, porque no es nuestro, es del Señor. Hay cristianos que no dan ofrenda, que únicamente dan el diezmo. Y cuando usted no da ofrenda, únicamente da el diezmo, no está dando nada al Señor.
tenemos que hacerlo. Nunca le vamos a poder ganar al Señor. No quiero decirle que dé cantidades grandes, si usted no quiere ser bendecido en grande, pero sí quiero decirle que pruebe al Señor. La palabra del Señor dice: probarme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición, no solamente que abunde, sino hasta que sobreabunde. Y está hablando de toda clase de bendiciones. Está hablando de bendiciones de carro, está hablando de bendiciones de casa, está hablando de bendiciones de donde no puedes pararte a un hospital porque el Señor te está bendiciendo. Está hablando de toda clase de bendiciones. Y si quieres ser bendecido, prueba al Señor. No conocíamos al Señor. Mi madre se estaba muriendo. Habíamos quedado en la calle completamente. Mi madre, sus hermanos los tenía en Coahuila y se quería ir a morir allá. Nos fuimos a Coahuila y hubo una separación entre mi madre y mi padre de 4 años. Y cuando llegamos allá, en una ocasión mi madre me dio permiso de ir al cine con una prima. Y cuando llegué al lugar, mi prima dice: todavía no estoy lista, pero mientras me preparo te presto esta revista. Una revista que muchos de nosotros hemos visto y nos ha llamado la atención. No solamente la revista ni los periódicos, sino en la televisión. Está a la orden del día que el Walter Mercado y que quién sabe qué tantos círculos. Hay cristianos que todavía creen en su horóscopo. Hay cristianos que todavía creen en su número de suerte. Hay cristianos que se la pasan todo el tiempo, no dan a la iglesia, pero sí se la pasan comprando la lotería, el raspado ese para ver si se sacan los millones. Y es una idea bastante astuta de Satanás sacar el dinero a los cristianos. Tenemos que tener bastante cuidado. Satanás sabe cómo es que va a llegar a nuestras vidas y nos va a llamar la atención. El encabezado decía universidad y la hermana Elsa decía ser una profesionista. Fui una niña maltratada por mi padre. Cuando me arrimaba con las calificaciones, mi padre me decía: nunca vas a poder. Nunca nos golpearon, pero sí nos maltrataron bastante fuerte, verbalmente. La hermana Elsa deseaba ser una profesionista. Mis hermanos no eran profesionistas en ese tiempo, pero para allá iban porque llevaban buenas calificaciones. Y yo, por más que me podía alcanzarlos, tengo que ser una profesionista sin la ayuda de papá. Corté la hoja sin ser vista y lo mandé a la ciudad de San José, California. En 15 días recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de un cuestionario que tenía que ser contestado con una calificación de 100. Una fotografía, unas radiografías que tenían que ser interpretadas. Lo contesté, lo mandé al lugar. En 15 días nuevamente recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de una credencial y un manual. Y también venía acompañado de un libro donde en cada ciudad hay un lugar donde ellos se reúnen. Es una organización que se puede decir que es la más grande que hay mundialmente. Es una organización que cuando el Señor Jehová Dios de los ejércitos dijo a Moisés que botara la vara de Aarón y se formó serpiente, los que estaban ahí que también botaron sus varas y se formó serpiente. Esa es la doctrina donde la hermana Elsa perteneció por 18 largos años. 12 años viviendo en unión libre con Satanás. Pero ahora había llegado el momento de firmar 7 pactos con Satanás. Uno de los pactos era una acta matrimonial. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera ayunar cada día jueves. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera llevar la armadura puesta. ¿Te das cuenta cómo es que Satanás es padre de mentira? El ayuno, la oración, la armadura, habla la palabra del Señor. Cuando llegamos a las plantas del Señor y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pensamos que ya acabó todo. Y es cuando apenas empieza la guerra. La palabra del Señor nos habla de un adversario. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que habiendo acabado todo, estar pues firmes. Una armadura nos habla Pablo, que tenemos que colocarnos pieza por pieza. Una armadura que no únicamente tenemos que colocarnos las partes de la armadura que más nos gusta, sino una armadura completa. En esa organización es donde están involucrados casi la mayor parte de los presidentes. Es donde están involucrados casi la mayor parte de personas que trabajan con el gobierno, como Seguro Social, como las estampillas para la comida, como maestros que trabajan con nuestros hijos en las escuelas, como carteros que llevan la correspondencia a nuestro hogar. Ellos son mayoría, pero la palabra del Señor habla a nosotros y dice: no temáis manada pequeña, cuando el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una organización donde absolutamente todo se puede hacer. Y si tú lo dudas, mi Señor es el mismo de ayer, hoy, por los siglos.
Y la primer pareja que formó mi Señor, dice que había de todo en ese lugar. Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Cuando dijo el Señor que del árbol del bien y del mal y del que comes y vives para siempre, dice nada más no lo hagas. Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Si tú estás pensando ver un brujo o un hechicero, el Señor dice: te he prohibido esto, Jehová tu Dios. Así que no hay excusa. En ese lugar aprendí hipnotismo, aprendí psicología, parapsicología, lectura de carta, lectura de café. Yo sabía que era lo que estaban pensando cada una de las personas. Para una muchacha de 16 años era algo maravilloso. Habían pasado ya la edad, ya 4 años, y la hermana Elsa tenía la edad de 20. Mi padre estaba haciendo una nueva residencia en México. Mis hermanos ya estaban en la secundaria y dijeron: tienes tú que ir a hablar con papá. Mi padre siempre había dicho que la hermana Elsa era la oveja negra de la familia. Y dicen: ya queremos que nos recoja papá. Cuando llegamos al lugar, era un 28 de septiembre, mi padre dice: ¿qué es lo que andan haciendo por este lugar? Bueno, pues queremos que recoja a mis hermanos. Mi padre me dice: te estoy haciendo falta. Usted no me está haciendo falta. Y sabe una cosa, yo ya no voy a regresar a casa. Mi padre me dice: ¿se puede saber por qué? Porque yo me caso. No tenía ni novio en ese tiempo, pero tampoco tenía tipo de hombre. Y también de entre los templos hay mujeres que tampoco tienen tipo de hombre. Lo mismo le da que sea bajito, que sea alto, que sea gordo, que sea delgado, el que pase. Y es bastante delicado. Un caso común y corriente, pero más corriente que común. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde que si tú andas buscando pareja, deja que sea el Señor que te lo dé, sea hombre, sea mujer. Que sea a gusto del Señor. Por si te sale descompuesto, el Señor te lo arregla. Por primera vez recurrí a la brujería y hechicería. ¿Es posible que yo pueda casarme? Ellos dijeron: es muy posible. Tomé la fotografía de una persona, lo llevé al lugar: este es con el que me voy a casar. Ellos dijeron: este no es. Tomé la fotografía de otro: este es con el que me voy a casar. Ellos dijeron: este tampoco es. Yo no puedo andar tomando fotografías a uno y a otro. Yo necesito que me digas cómo es la persona con la que me voy a casar. Ellos dijeron: trae el pelo largo, trae una camisa azul, trae un pantalón blanco, trae botas, no trae cinto, y cuando lo veas ese es el que va a ser tu esposo. Oiga, lo encontré rápido. Pero no era el hermano Nahum. El hermano Nahum me lo dio el Señor. Este hombre del que estoy hablando ya murió. Oiga, lo conocí un sábado, un martes nos hicimos novios, el domingo me propuso matrimonio y nos casamos. Ya iba bien trabajado. Fue en uno de los más bonitos lugares de allá de Coahuila. Había de todo en ese lugar. Y cuando digo que había de todo, ese lugar estaba lleno de homosexuales. Llegamos a la recepción y la mesa de los novios, unos se paraban, otros se sentaban. Estaba arrepentida, pero ya había firmado los papeles del matrimonio y ya no podía regresar atrás. Y como toda mujer cuando se casa desea tener un hijo, la hermana Elsa deseaba tener un hijo. Pero mi ex esposo era estéril, no podía procrear hijos. Pero eso era ante la ciencia médica. Había aprendido que absolutamente todo se podía hacer y por segunda vez lo quise poner por práctica. ¿Es posible que yo pueda embarazarme? Ellos dijeron: es muy posible. En menos de 4 meses la hermana Elsa ya estaba embarazada. Andaba luciendo mi panza a todo mundo porque no quería que dijeran que mi hijo era dado y tuviera problemas. Fueron largos 9 meses de espera. Y cuando se llegó el día del nacimiento de mi primer hijo y me lo trajeron a presentar, era un niño enfermo, era un niño incompleto, era un fenómeno que me estaban poniendo enfrente. Mi hijo no traía hueso en el cráneo, únicamente traía de lado y lado y traía una bolsa colgando de carne de líquido amarillento. Y cuando pregunté al médico qué era lo que mi hijo traía ahí, el médico me dijo: es el líquido de la columna vertebral, y cuando haya salido todo el líquido de la columna, entonces tu hijo va a ser paralítico. Pero no te preocupes, tu hijo no te va a vivir. El médico me pidió a mi hijo si se lo podía prestar para hacer un experimento. Me dijo: eso no quiere decir que va a vivir,
Pero sí quiere decir que si yo aprendo a operar, a lo mejor otros niños sí se salvan, pero por lo pronto tu hijo no te va a vivir. Está bien, doctor. El médico cortó la bolsa y cuando había cortado la bolsa dice: no puedo cerrar la herida y así la voy a dejar abierta. Al fin y al cabo tu hijo no te va a vivir. Al año le empezaron ataques epilépticos. Mi hijo tomaba 12 pastillas diarias. Lo trataba un neurólogo y psiquiatra en Monterrey que cobraba mucho dinero. Al año, cuando se llegó el tiempo de que salieran los dientes, el médico tuvo que romper la encía porque los dientes eran muy grandes por lo fuerte del medicamento. Estaba sintiendo que por mi propia culpa no tenía paz. Siempre estaba con mi hijo. Cuando mi hijo dormía tenía que poner la mano sobre el pecho para sentir cuando la epilepsia estaba ahí. Traía a mi hijo luciéndolo sobre una almohada como si fuera un animal raro. Amaba a mi hijo a pesar de todas las cosas. Y cuando alguien se quedaba viendo, le decía, siempre estaba a la defensiva. Yo sabía que había un Dios, pero no sabía en dónde estaba. La palabra del Señor dice que antiguamente el Señor escribió los mandamientos en piedra, pero cuando Cristo vino para acá dice que lo escribió en los corazones de las gentes, cristianos y no cristianos, absolutamente todos sabemos que hay un Dios, pero muchos no saben en dónde está. Yo no voy de acuerdo cuando las personas dicen que tenemos el mismo Dios, porque no tenemos el mismo Dios. El Dios que nosotros tenemos no necesita, como vulgarmente se dice en el mundo, guajes para nadar. El Dios que nosotros tenemos no necesita andarse apareciendo ni en palos ni en sartenes. El Dios que nosotros tenemos únicamente se aparece en el corazón de los cristianos cuando hemos tomado la decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones. El Dios que nosotros tenemos es suficiente para hacer y deshacer absolutamente todas las cosas como a Él le parecen. No nos lo dio únicamente de palabra, sino nos lo dio por escrito, porque este Dios que yo tengo fue el que hizo este universo, y no para las plantas ni para los animales, lo hizo para nosotros. Habían pasado ya 6 años y nuevamente decidí embarazarme. Y nuevamente por tercera vez recurrí a la brujería y hechicería. Y también me embaracé rápido. Cuando llevé los análisis ante el médico para decirle que ella estaba embarazada, el médico me dice: no debiste haberlo hecho, porque ese niño te puede nacer sin brazos, sin piernas, sin ojos. Del primero no sabías, pero de este sí sabes. Me dijo: hay una solución, y es poner una ampolleta para que abortes. Le dije: doctor, ese niño me nació con defecto porque me lo formó Dios, pero este niño que traigo en mi vientre no voy a dejar que meta mano a Dios, lo voy a formar yo misma. Es lo que había aprendido en esa organización. Ellos creen en la reencarnación. Ellos se hablan de 26 dinastías de faraones y dicen que a los 144 años el espíritu entra en cuerpo nuevo. Y ahí en la ciudad de San José, California, los tienen bajo un sótano los faraones que hablan las hojas de mi Biblia. Y dicen que están logrando un invento para que esos cuerpos tengan movimiento. Y yo quiero decirte en esta preciosa tarde, y no me cansaré de decirlo, de que es algo muy personal, que esos cuerpos van a tener movimiento, pero no por el mismo espíritu, sino por espíritus de demonios, para que ellos mismos sean eliminados. Y quiero pensar que cuando haya aparecido en los periódicos que ellos han logrado ese invento, también va a aparecer en el cabezado que mi Cristo ha venido por su pueblo, y ya no vamos a alcanzar a saber eso. Fueron largos 9 meses de espera. Y cuando se llegó el día del nacimiento de mi segundo hijo y me lo trajeron a presentar y era un niño normal, le dije: ya ve, doctor, yo puedo más que Dios. Se podía decir que se estaba festejando un triunfo, pero vino un fracaso. Mi ex esposo hizo el acto sexual delante de mi hijo, que ya tenía 7 años de edad, el mayor. Cuando me enteré, le dije: mi hijo, no me lo vas a dañar. Mis hijos eran ciudadanos americanos. Mis padres vivían en Houston. Cuando mi madre supo que ya me había divorciado, dice: nuevamente vuelves a ser hija de familia. Puse un salón de belleza allá en Coahuila. Para mi Señor no hay casualidades. Cuando estábamos allá en ese salón de belleza, allá en Coahuila, fueron aproximadamente un grupo de 6 o 7 personas, eran de San Antonio. Cuando vieron la necesidad de la enfermedad de mi hijo, dijeron: tú tienes que asistir a una campaña. Mi necesidad no era la enfermedad de mi hijo, porque ya me había impuesto así con mi hijo enfermo. Mi necesidad era dinero para mantener a mis hijos. Odiaba a los cristianos. Si se me hubiera pedido que quemara uno de ellos, yo con gusto lo hubiera hecho, pero tenía una necesidad. Había llegado en esa universidad a rebasar los grados más altos, como un estudiante sobresaliente. Cobran bastante caro,
pero ya el estudiante sobresaliente se hace socio vitalicio y ya no paga. Y cuando llega ese grado que se llama martinismo, entregan un certificado donde la persona tiene permiso de matar sin ser molestado por las autoridades y entrega una espada. Y yo tenía ese certificado y tenía esa espada y odiaba a los cristianos, pero tenía una necesidad. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde, y no me cansaré de darle toda la gloria y toda la honra a mi Señor, que ese primer día de campaña en ese lugar, mi hijo fue sano completamente. Yo no noté lo que el Señor había hecho con mi hijo. La hermana Elsa ya se había hecho una alcohólica, tomaba todos los días, fumaba, me fumaba 60 cigarros diarios. Tenía 7 años fumando y no podía parar de hacerlo. Pero todavía quedaba algo dentro de mí y ese algo era respeto a mis padres. Y por respeto a mis padres me reuní a vivir con ellos. Ellos ya vivían en San Benito. Cuando llegamos a aquel lugar, empecé a trabajar en este país hace aproximadamente 19 años. Ganaba el sueldo mínimo, como 135. Nunca pedimos dinero al gobierno, sino únicamente estampillas para la comida, pero no completaba con lo que ganaba. Una tarde, llegando a la casa triste y desesperada, sale mi padre al encuentro y me dice: le acaba de dar al niño un ataque epiléptico. El grande se llama Carlos y el otro se llama Luis. Yo pregunté a Carlos, mi padre dice no, a Luis. Yo no sé si tú has dado testimonio de todo lo que ha pasado en tu vida y lo que el Señor ha hecho, pero tenemos que dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando no damos testimonio, el milagro se hace nada. Tenemos que hablarle a la gente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En ocasiones no queremos que en el trabajo se den cuenta de que somos cristianos y tenemos que hacerlo para ser bendecido en nuestra vida y para ayudar a otros a salir de la etapa donde están. Confiada, tomé la receta, el medicamento que mi hijo tomaba era droga, lo tenía que surtir y pasarlo escondido, lo surtía para cada 6 meses, eran bastantes cajas, y cuando me fui confiada de que esa era la solución, le dije a la persona que estaba en la farmacia: ¿me puede surtir este medicamento en porción doble? Y la persona me dice: este medicamento ya no existe. Él me dijo: ¿cuánto tiempo hace que no das medicamento a tu hijo? Le dije: apenas anoche. Dice: no puede ser posible. Este medicamento ha sido retirado del mercado hace 4 años. Hacía 4 años que mi hijo había sido sano y la hermana Elsa no se había dado cuenta. Fíjese todo lo que tiene que hacer el Señor. El Señor permitió que se me enfermara el segundo para que me diera cuenta que ya me había sanado el primero. En ocasiones pensamos que el Señor no nos escucha, porque queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, y el Señor dice: pues ve por esta puerta que está abierta. Y no queremos hacerlo porque queremos que sea a gusto de nosotros. El Señor me estaba diciendo: ya te sané mira. Cuando Él me dice que ese medicamento ya no existe, en muchas ocasiones tenemos un malestar y relacionamos a enfermedad, doctor, y si el doctor no puede, pues entonces ahí está Dios. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que siempre lo pongamos en primer lugar. No quiero decirte que no veas el médico, pero quiero decirte que siempre pienses que el Señor lo va a hacer. No había otra alternativa más que voltear mis ojos hacia arriba y decirle al Señor. Cuando llegué a casa y estaba a punto de doblar mis rodillas, me di cuenta que mi hijo estaba sano. Dije: ¿mi hijo está sano? ¿Quién me lo sanó? ¿Cuánto tiempo dice este hombre que hace que no hay este medicamento? 4 años. ¿Cuánto tiempo hace de esa campaña? 4 años, pero tenía una duda. No sabía, ¿fue el medicamento? ¿Fue la oración? Fue mi Señor, porque si en la voluntad de Dios no se mueve ni una hoja. Y si tú has recibido sanidad es porque al Señor así le ha placido. No por los gritos ni por los brincos, sino por la misericordia de Dios. No por los gritos ni por los brincos, sino por la misericordia de Dios. Mi Señor también me sanó a mi segundo hijo de la epilepsia, pero como para mi Señor no hay casualidades. En esa misma semana invitaron a mi madre a un culto. Mi madre andaba comprando una florería. La florería costaba $18,000, era un matrimonio cristiano. Y le dijeron: si tú asistes al lugar donde nosotros vamos, te vamos a hacer un descuento de $8,000. ¿Se da cuenta? Traer almas a las plantas del Señor nos cuesta dinero y nos cuesta tiempo, y tenemos que invertir. A ellos les costó $8,000 traernos a las plantas. Dijo mi madre: tenemos que hacer creer a estos cristianos que estamos interesados en la palabra. Cuando hayamos comprado la florería ya no vamos.
Saliendo ese miércoles en la noche del trabajo, nos dirigíamos hacia el templo y mi madre me dice: ¿has estado tú alguna vez en un templo? Nunca he estado en un templo. Le dije: pero he estado en una campaña. Ni siquiera a mis padres les había dado testimonio de lo que el Señor había hecho con mis hijos. Mi madre me dice: ¿qué pasa con los cristianos? Los cristianos siempre están gozosos. Los cristianos levantan sus manos, los cristianos cantan, los cristianos alaban al Señor. Mi madre dijo: ¿esa es una fiesta? ¿Esa es una fiesta? Le dije: pero al último, cuando saben que no eres cristiano, te avientan hacia el frente y tienes que recibir a Cristo en tu corazón, si no, no te dejan ir. Mi madre dijo: a mí no me gusta eso. Mi madre me dijo: ¿sabes una cosa? Si ellos cantan, nosotros vamos a hacer como que estamos cantando. Si ellos levantan sus manos, nosotros lo vamos a hacer. Todo lo que ellos hagan lo vamos a hacer, y al último no nos van a molestar para nada. Mi madre me dijo: y si ellos nos avientan, nosotros los tumbamos, porque nosotros somos más grandes que ellos. Los únicos que saben que no somos cristianos es el matrimonio que nos invitó. Hicimos una pausa y dije: a lo mejor mi madre no tiene necesidad de ti, pero yo sí tengo. Le empecé diciendo: Señor, te he andado buscando en muchas ocasiones sin encontrarte. Le puse algo como que el Señor no podía hacerlo. He escuchado de muchos lugares donde se reúne la gente, pero a lo mejor tú no estás ahí, Señor. Pero si tú estás ahí para mí, yo quiero conocer tu Espíritu Santo en persona, y no solamente lo quiero sentir, lo quiero tocar. Cuando llegamos a ese lugar y se abrió la puerta, ahí estaba el Espíritu Santo en persona y se podía tocar. Era como una neblina gruesa que estaba a un pie al entrar y luego subía como una pirámide hasta tapar al pastor. Y dije: este tiene que ser el Espíritu Santo. Nadie me dijo que tenía que tener reverencia, sino que yo sabía que tenía que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Y a ver si este es. Había 2 filas de bancas, nos pusimos como a la tercera fila hacia este lado, bajamos mi mano y se podía tocar. Y dije: este tiene que ser el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo estaba como gendarme en un solo rincón, viendo a ver qué pasaba con los cristianos, pero en todo ese lugar estaba invadido el Espíritu Santo. Nadie me dijo cómo orar. Oiga, hay personas que ya llevan años de ser cristianos y no saben orar. Únicamente cuando cierran sus ojos y empiezan a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle al Señor, y el Señor da. Le pides, te da, le pides, te da. Pero llega el momento que el Señor te pide también, pide de nosotros, y a veces no le queremos dar. Este tiene que ser el Espíritu Santo. Cuando cerré mis ojos y le dije: muchas gracias, Señor, nadie me dijo cómo orar. Te alabo, te glorifico, te ensalzo, te amo. Muchas gracias, porque yo no sabía que tú podías cumplir esto que se puede decir que es un antojo. Muchas gracias, Señor, porque yo no sabía que tú escuchabas tan rápido. Cuando lo empecé a alabar, me empezó a envolver. Yo no sé cuántos de ustedes los ha envuelto el Espíritu Santo. Cuando me empezó a envolver, lo paré. Tampoco sé cuántos de ustedes han parado el Espíritu Santo, porque en ocasiones nos levantamos en la noche al baño encamorrados, no queremos despertar, y el Espíritu Santo nos dice: dobla tus rodillas y ponte en comunicación con el Señor. Y a veces no queremos hacerlo. Eso es despreciar al Espíritu Santo. Cuando empecé a sentir que me envolvía, le dije: hoy no tengo tiempo para ti, pero ya sé dónde estás, después regreso. ¿Sabe una cosa? Mi Señor nunca se va a dejar. No se dejó ni con la primer pareja cuando desobedecieron. Dice que lo botó del paraíso. Nunca se va a dejar. Cuando le dije: hoy no tengo tiempo para ti, el Señor puso una imagen en mi mente donde el carro donde nosotros íbamos, a 2 calles de ahí había un puente. El carro estaba hecho pedazos, mi madre y yo estábamos muertas dentro, y el Señor me dijo: ¿te quieres ir? Hoy es tu última noche. Yo no sé qué sentiría usted si el Señor le dijera que hoy es su última noche. De mí se empezó a apoderar un espíritu de rebeldía tremendo. Eso pasó en 3, 4 ocasiones. Cada vez que yo decía: hoy no tengo tiempo para ti, el Señor ponía la imagen como diciendo: yo soy el que doy la última palabra. Cuando me levanté de ahí con las manos tomadas, ya vamos a terminar, aquí por detrás, con ese espíritu de rebeldía. Así como en muchas ocasiones está la alabanza en su fuerza, la predicación, y hay cristianos que no pueden levantar sus manos. Usted sabe qué pasa cuando la persona no puede levantar sus manos. Es porque todavía hay ataduras y ligaduras que tienen que ser rotas en esta misma tarde. Hacía tiempo que una persona dando tratados en una central camionera me daba el tratado, me hablaba de la palabra, todo iba bien. Pero en una ocasión se le ocurre a este hermano decirme: tú sabes que eres una pecadora. Ese miércoles en la noche ese hombre estaba en Chihuahua y el Señor lo puso frente a mí y me señalaba con su mano diciendo: eres una pecadora. Yo no sé cuántos de los que están aquí piensan que ya no son pecadores, pero mientras estemos en este cuerpo somos pecadores. En muchas ocasiones, usted no me dejará mentir,
Nuestra oración es tan pobre que no puede ni siquiera cruzar el techo de nuestro hogar, mucho menos llegar hasta el tercer cielo donde está mi Señor. Yo quiero decirte que si tú sientes que el Espíritu Santo no está morando en tu hogar, el Espíritu Santo es todo un Señor. Y si tú sientes que el Espíritu Santo no está en tu vida, tienes que decirle, ¿sabes una cosa? Espíritu Santo, prepárate porque hoy vas a mi hogar. En esa preciosa noche, ese hombre estaba frente a mí señalándome, eres una pecadora, eres una pecadora. Le decía, no soy ninguna pecadora, no soy ninguna pecadora, no soy ninguna pecadora. Cuando empecé a sentir que algo entraba por mi cabeza y salía por mis pies, y dije, sí, soy pecadora. Era lo único que necesitaba mi Señor para empezar a romper cadenas y candados que caían en mis talones, y empecé a avanzar libremente. Y cuando pasé al frente y doblé mis rodillas y cerré mis ojos, el Señor empezó a pasar una vida de vergüenza. Y cuando veía eso, que el Señor pasaba como una película frente a mis ojos, le empezaba diciendo, Señor, perdóname, Señor, también por esto perdóname, Señor, perdóname por lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo. También ese mismo miércoles en la noche fui sellada con su Espíritu Santo, las arras de un compromiso que el Señor estaba sellando lo que era suyo y que había seguido por tanto tiempo. Y como si fuera poco, el Señor me dio el don de lenguas, una prueba más de que mi Señor existe. Póngase de pie. Esa es la mitad de mi testimonio. A la tarde vamos a continuar con la otra parte. Ser un cristiano victorioso. Síguenos, gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche o día. A la hora que lo esté escuchando, síguenos en nuestro Spotify. También vendremos más adelante con nuestro YouTube channel para que nos acompañes y nos llames. Nos puedes mandar un email para contactarnos si gustas, para contrataciones, o pasas por un momento que gustarías que oráramos por ti. Síguenos y esperemos que escuches la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Elsa Vázquez. Dios te bendiga.